Ese es el esquema típico y la gente lo ve y la gente lo comprende y la gente en su corazón, por más PNP, por más estadista, por más religioso, por más que nada de eso puede suprimir la verdad y nada de eso puede esconder la verdad. Y nosotros no podemos seguir siendo parte del fango donde esta gente nos lanza como cerdos, porque eso es lo que hacen. Ellos están en una mesa, en un banquete, lanzando migajas al piso y nosotros como perros comiéndonos las migajas que esta gente nos lanza mientras ellos viven una vida de lujos que la han obtenido administrando y haciendo negocios con el fondo público y con las ideas que nosotros amamos, las ideas ya sean religiosas o políticas. Ellos son mercaderes de nuestra idiosincrasia. Estamos en este tramo del caso de Ángel Pérez. Vamos a hablar de corrupción. Yo invité aquí a Elizabeth Torres. Buenos días. Buenos días, Rubén. Gracias por la oportunidad nuevamente. Un abrazo al pueblo. ¿Qué puedo yo decir? ¿Qué más puedo yo decir? Bueno, lamentablemente la ciudadanía no tiene tal vez el tiempo para estar sumido en este caso que es tan complejo, que traje notas aquí y todo, porque son tantos nombres y suena tanta gente y es exactamente lo que había anticipado yo en el 2021 cuando dije en una cadena radial, que fue cuando explotó todo el asunto de Elizabeth Torres en Puerto Rico, que había unos esquemas de corrupción tan y tan profundos, Rubén, que todavía este caso no llega a la raíz del problema. Esto es un tentáculo más de todos los tentáculos que hay dentro de los partidos políticos que han estado alternándose siempre en el poder y que no, ¿cómo puedo decir? O sea, tenemos que señalar las cosas porque son los datos, o sea, es algo que es real, es verídico, que no podemos negar. Posterior a mi señalamiento, que mucha gente dijo que yo tiraba de la baqueta, lo que hemos visto es una lluvia de casos de corrupción que no podemos olvidar y que son bastante recientes, ¿verdad? Gente que se ha declarado culpable, como en el caso de Abel Nazario, fue declarado culpable también este señor Alonso, el representante, el no vidente, el alcalde de Trujillo Alto. O sea, ahora con este esquema de Santa María vemos precisamente, Rubén, lo que yo señalé ese día. Ese día yo dije, el esquema es un esquema de contratos y donativos. Donativos a campañas que tienen el efecto de una esperanza de contrataciones, de lluvia de contrataciones por todo Puerto Rico. Tú sabes que cuando salió el caso del Cano y de todos los vínculos que había, ¿verdad?, con otras personas en relación con el Partido No Progresista y también el Partido Popular Democrático, aunque en menor grado, salió a relucir que el alcalde de Bayamón, que lleva 1000 años en el poder, cosa que, ¿verdad?, también mucha gente cree que como hace bien al pueblo no roba tampoco, pero yo tengo mis dudas con ese alcalde también. Él le cancela los contratos. Tenía múltiples contratos en el municipio de Bayamón. Entonces, estamos viendo que de todo este caso de Ángel Pérez, que igual que tú opino, que no veo salida en este caso, pero como la corrupción es tanta, uno nunca sabe, Rubén. O sea, yo desconfío completamente del sistema de justicia y con razón, ¿verdad? Lo que yo estoy viendo en el esquema de Santa María es exactamente lo que yo describía. Y lo describía porque yo tuve conversaciones con gente que están detrás de la cortina. O sea, las cosas que yo digo públicamente, yo no las digo porque es algo que es producto de una represalia contra nada, porque en aquel momento a mí personalmente nadie me había hecho nada. O sea, es que es lo que es. Y te digo, le ha salpicado al gobernador muchos casos. Lo que pasa es que el que conoce la ley conoce la trampa. Y cuando tú estás bien conectado, como este señor, que estaba conectado con jueces del Supremo, que estaba conectado con legisladores, con funcionarios públicos, con la Junta de Control Fiscal. Este hombre estaba conectado en todas partes y ese esquema de Santa María es el esquema que permea todas las instituciones públicas. Es así, en menor grado, tipo individuo, a mayor grado, tipo sistema. Esa es la realidad. Entonces, cuando tú empiezas a tratar de desarticular eso, entonces empieza toda la cúpula del partido en tu contra, como me pasó a mí. E incluso aquí se menciona el gran mafioso de Tomás Rivera Chats. ¿Entiendes? O sea, ¿cuándo va a ser ese momento en que, sobre todo, y de manera bien particular, los estadistas y los PNP y los estadolibristas de calibre, gente de altura, vamos a empezar no solamente a comprender esto, a hablarlo públicamente? Si no se habla públicamente y no se visibiliza, no se crea conciencia.
O sea, cuando yo veo estas campañas que se hacen con las asambleas y todas estos fiestones que se hacen en distintos lugares, que no es otra cosa que propaganda política, yo sé, Rubén, que detrás de eso hay mucha presión del partido. El partido tiene mucha gente que trabaja con ellos, gente común, gente normal, que está en las agencias y que trabajan para ellos por temor, que no se expresan públicamente por temor. ¿Por qué? Bueno, porque hacen donativos de campaña, esperando unos contratos, esperando unos trabajos para sus familiares, esperando unos beneficios. Como te digo, esto se da desde el individuo hasta el sistema completo. Entonces no se atreven a decir públicamente cómo es que los chantajean y los coaccionan a que asistan a actividades, a que compren boletos de cumpleaños, a que asistan a los cumpleaños de los políticos y a que se envuelvan en esquemas de corrupción que están bien arraigados dentro del corazón de los partidos que han estado en el poder. Y tiene que haber un despertar de la conciencia. Y tiene que, en algún momento dado, Rubén, y yo me he sentado aquí muchas veces a decirlo, no somos perfectos. Tenemos muchos, ¿verdad?, defectos como seres humanos porque vivimos en una sociedad que está corroída moralmente. Y el ejemplo de eso es nuestro gobierno. Y nuestro gobierno, mira cómo es un círculo vicioso. La sociedad está enferma, está carente de valores de verdad, de integridad y de incorruptibilidad. Eso hace falta en el individuo. Pero entonces, cuando vemos las altas esferas del poder en las que todos hemos colaborado de una u otra forma, y me incluyo, ¿verdad? Me incluyo, porque esto fue primero un ejercicio de reflexión mío. Nosotros colaboramos para que estén allí. Allá arriba se montan ellos y empiezan a dar un ejemplo a la sociedad de cómo la corrupción paga, de cómo la corrupción tiene beneficios. Porque si vemos al Cano, que yo sé de jovencitas que han estado jangueando en La Perla y ese señor está allí haciendo cosas, ¿verdad?, que públicamente, de manera descarada, bebiendo, borracho y tratando de levantar chamaquitas hasta menores de edad, algunas de ellas. Eso me consta, lo sé yo. Y que frescamente se saca fotos en conciertos cuando esto estaba en pleno apogeo, esta investigación en cada año. Ese tiempo O sea, no importa nada. pero eso es representativo, Rubén, de lo que hay en los partidos y de a quién la cúpula del partido acoge y a quién rechaza. Fue Carmelo Ríos el que se fue en una propaganda por todos los medios a los que yo no tengo acceso, porque hay medios, ¿verdad?, que yo puedo entender por qué no me invitan, porque yo también tengo una metralleta contra los medios, porque los medios, muchos de ellos, y cuando hablo de medios no estoy hablando de personas necesariamente, hablo de medios, permiten que esto ocurra. Son los medios los que le hacen propaganda a estos mafiosos en el gobierno, a estos mafiosos con gabanes y corbatas de seda. Y de nuevo, el llamado que yo hago es a que entendamos ya de una vez. Tenemos que entender como ciudadanía que no podemos seguir colaborando, no nos pueden seguir cogiendo de idiotas con cuestiones ideológicas, con cuestiones religiosas, porque aquí hay pastores envueltos, aquí la comunidad religiosa está envuelta en este esquema en todos estos esquemas de corrupción, también se benefician a través de donativos, esa es la realidad. Y tenemos nosotros que, tenemos ya que entender esto, porque al fin y al cabo tenemos el pie de la política corrupta encima de la ciudadanía, encima nuestro. Esta es la gente que desarrolla política pública para quitarnos derechos todos los días, derechos garantizados por sangre en la Constitución. Esta gente regula las armas de fuego, regula las municiones, regula absolutamente toda nuestra vida. Esta es la gente que empuja ideología, esta es la gente que empuja propaganda. ¿Entiendes? Que nos afecta, que nos impide hacer cosas o que nos permite hacer cosas. Esto tenemos ya todos que empezar a apedrear los techos de cristal de toda esta gente. Y a lo mejor hay gente que piensa que yo no tengo el standing para decir esto porque yo estoy en una posición pública de la que mucha gente está en contra. Pero eso no es corrupción. Yo no hice la ley. Yo pedí reglamento y no lo hicieron. Yo no tengo culpa. Yo no establecí el billete aquí. Fue Carmelo Ríos. Fue Carmelo Ríos el creador de esta ley. Aquí hay que adjudicar culpas a los que tienen culpas. Porque ya el gasto está hecho, la elección se llevó a cabo, los populares no quisieron regular esto, el dinero se sigue soltando, nadie quiere meterle mano porque yo he hablado de la cama de prostitución política en la que se acuestan y se regodean en el fango de la corrupción, muchos de ellos, Rubén. Y este caso evidencia perfectamente el tipo de carácter que buscan estos partidos en el poder.
¿Tú ves a Ángel Pérez saliendo de esta? Como te digo, para mí y para muchos ciudadanos, Rubén, es bien difícil confiar en el sistema de justicia porque yo he vivido en carne propia lo que es la persecución política. ¿Y ese Santa María? Qué cosa, ¿verdad? Qué apellido, ¿ah? Qué apellido no merecido. Santa María, Madre de Dios. ¿Qué te puedo decir? Mira lo que es Santa María, mira cómo yo lo veo con el análisis que yo hice. Santa María es un buscón, es un oportunista de la peor. Cuando hablo de oportunista, hay gente que es oportunista en buena forma, que aprovecha oportunidades y logra el éxito de manera íntegra. Santa María es el típico ciudadano que ve el truco del sistema y que lo utiliza. ¿De qué sistema? Del sistema político. Eso fue lo que él hizo. Él dijo, para yo poder hacerme millonario dentro de un sistema politizado como el nuestro, porque él ni siquiera es puertorriqueño, pero se considera boricua, pues claro, imagínate con todo ese billete corriendo, cualquiera es boricua. Él vio una oportunidad y él lo dijo abiertamente, si yo no dono y si yo no hago esto, yo no tengo contratos. Y te digo, ese es el esquema de la mayoría de los contratistas del gobierno. Lo sé que es así por conversaciones que he tenido con muchos políticos, es la realidad. Para tú tener contratos en el gobierno, tú tienes que hacer donaciones y eso ocurre así incluso hasta con propuestas federales. Yo que trabajé propuestas federales, yo sé y me consta por la alta jerarquía de organizaciones con las que yo colaboré que eso es así. ¿Entiendes? No solamente son estas figuras públicas que ya conocemos, que fueron donantes de ambos partidos y que tuvieron contratos federales de diferentes tipos, que hoy se dicen ser, ¿verdad?, los que apedrean esa estructura cuando ellos se beneficiaron de ella. Esa es la dinámica. Y este señor dijo, pues mira, yo lo que hice fue que me moví en el sistema corrupto que existe y le saqué partido a eso, lo que hace la mayoría de la gente. Eso es lo que hace la mayoría de la gente, Rubén. Entonces, Elizabeth Torres, ¿quién no es corrupto aquí? Ay, Dios mío. Mira, eso también es bien difícil de precisar. Porque la corrupción, según cuando yo estuve de candidata y cuando fui también empleada del gobierno, yo recibía talleres y charlas sobre corrupción pública y cuando yo cogí ese taller se hablaba de las distintas manifestaciones de la corrupción y cuando hablamos de corrupción pública la gente lo asocia con cuestiones económicas, pero ¿verdad? Utilizando el término de muchas maneras, la raíz aquí es la corrupción moral. Ángel Pérez es corrupto. Y determinar Ángel quién Pérez es corrupto. Es difícil. Bueno, a la luz de lo que tenemos hoy, hasta donde lo tenemos hoy, yo entiendo que Ángel Pérez es un corrupto y que debe pagar por eso. Eso es lo que yo pienso. El Cano Delgado es un corrupto. Completamente corrupto. Y un descarado y un charlatán. Eso es lo que yo creo. Oscar Santamaría es un corrupto. Evidentemente. Y las lágrimas que él pueda llorar o que pueda derramar para hacer de esto una novela mexicana, para mí son totalmente inconsecuentes, no me llegan a la fibra y honestamente, pues, es lamentable, pero no siento ningún tipo de lástima por él, en absoluto. ¿Y quién más está metido en ese merengue? Bueno, ya tuviste todos los nombres que salieron a relucir ahí. ¿Verdad? Quien puede hablar de la corrupción es el corrupto. Y aquellos que vemos unos puntos y podemos unirlos porque la lógica y el sentido común nos llevan a unir los puntos. Si yo fuese parte, por ejemplo, de ese esquema, en los tiroteos que me lanzaron toda la cúpula del partido, porque yo hice un resumen de toda la cúpula del partido cuando yo advertí que venían a barrer, los federales venían a barrer y que iban a salir muchos casos de corrupción. Algunos de los que te destruyó o que arremetió contra Carmelo ti, Ríos. ha sido mencionado aquí. Pero mira Carmelo Ríos que dice en una cadena radial, porque estuve analizando todo esto, dice en una cadena radial que cuando le preguntaron que si Santa María había aportado a su campaña, porque recuerda que Carmelo Ríos siempre ha estado al acecho de la alcaldía de Guaynabo, que si él había donado, pues mira qué dijo. Yo tengo todo eso registrado, ¿verdad? Primero no contesta la pregunta, pero se va por la evasiva a darle círculo a la cosa.
típico de todos los políticos. Dice, todo eso está registrado, eso está auditado, pero yo de verdad no recuerdo. ¿Pero ustedes eran amigos? No, no éramos amigos, pero nosotros hablábamos constantemente. Yo me lo encontraba constantemente en actividad. Él es parte de la estructura del PNP, dijo. Él es parte de la estructura del PNP, pero no es mi amigo. Y yo no sé si dono. Entonces ahí es donde viene la tomadura de pelo. Y se creen que la inmensa mayoría de la ciudadanía no puede unir los puntos. Porque si tú unes los puntos de una manera lógica, ¿qué te dicen? Que estás tirando de la baqueta. No. Es que tus desacuerdos conmigo como persona, Elizabeth Torres, por mis posturas o lo que sea, nada tienen que ver con lo fáctico. Lo fáctico es lo fáctico y nosotros como personas prudentes y personas razonables podemos unir esos puntos. ¿Por qué? ¿Y qué usted dice? A la luz del comportamiento histórico de esta gente. ¿Qué usted les dice a ellos cuando ellos dicen que usted está loca? Es que los locos vamos a salvar el mundo. Yo no soy la única. Aquí atacan de loco a toda la gente que por su boca dice la verdad. Aquí hay individuos que arrastran con un cúmulo del pueblo por alguna razón. ¿Y por qué es? Porque aunque no estemos de acuerdo en absolutamente todo, Rubén, hay cosas, gente, que nos abofetea la cara. Y esas cosas son la verdad. Y este caso, junto con otros casos, como por ejemplo el caso del Super PAC del gobernador, que el que se declara culpable dice que el gobernador tuvo todo que ver con ese procesamiento de todos esos donativos en exceso. Después el gobernador le tuerce el brazo y el abogado, ¿verdad? Porque el tipo estaba hablando por voz de su abogado, dijo, no, déjame retractarme porque le tuercen la mano. Tú sabes, aquí lo que hay es lo que trataron de hacer conmigo. Eso fue lo que trataron de hacer conmigo, empezar a hacerme favores, tratar de hacerme favores. Vamos a hacerte un super PAC para que puedas viajar sin utilizar ese fondo, para que esto. Y entonces ven acá, ¿qué es lo que está pasando con Edwin, tu pareja? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? Y empezaron a tratar de agarrarme por ahí. Cuando yo dije, ni lo indultes completamente, ni me abras un super PAC, voy a hablarle al pueblo lo que está pasando, ahí me tiraron a toda la cúpula encima. Y ese es el esquema típico. Ese es el esquema típico y la gente lo ve y la gente lo comprende y la gente en su corazón, por más PNP, por más estadista, por más religioso, por más que nada de eso puede suprimir la verdad y nada de eso puede esconder la verdad. Y nosotros no podemos seguir siendo parte del fango donde esta gente nos lanza como cerdos, porque eso es lo que hacen. Ellos están en una mesa, en un banquete, lanzando migajas al piso y nosotros como perros comiéndonos las migajas que esta gente nos lanza mientras ellos viven una vida de lujos que la han obtenido administrando y haciendo negocios con el fondo público y con las ideas que nosotros amamos, las ideas ya sean religiosas o políticas. Ellos son mercaderes de nuestra idiosincrasia y nosotros tenemos ya que entender lo que es así. ¿Hasta cuándo esto va a continuar? ¿Cuándo es que esto va a parar? Y hay gente buena en la política, Rubén. Hay gente buena en la política y cuando se acerque el momento yo voy a hacer los análisis y le voy a decir al pueblo esto es lo que yo entiendo. Puede que me equivoque yo también, como me he equivocado. Puede que me equivoque, claro que sí. Pero yo les garantizo que yo me levanto de ahí y no solo me levanto, Rubén, y pido disculpas públicas. Lo enmiendo y le dedico energía y fuerza a combatir a aquellos que me han engañado a mí también. ¿Cuánto le va a costar esto al PNP políticamente? Es que el PNP tiene un esquema de comprar conciencias y de comprar gente tan fuerte que por más que tú lo lastimes, aunque vemos una merma y aunque la gente se está levantando, porque también están ocurriendo otras cosas a nivel global y hay un avivamiento de la conciencia también y la gente pues va alejándose. Todo esto aporta a que la gente se vaya alejando del partido, pero a la vez no hay opciones. No hay opciones, o sea, para la mayoría de la gente, el Partido Independentista Puertorriqueño, el Movimiento Victoria Ciudadana, aunque pueda haber gente loable allá adentro, que tengo mis serias dudas, pero supongamos que la hay, tal vez no en la estructura, pero los acólitos, puede haberlo, no son alternativa viable por sus posturas públicas, por las cosas que han dicho, por personas con las que se atan de Latinoamérica y otras cosas, por cuestiones personales. Y entonces, por otro lado, tienes el otro extremo, que es Proyecto Dignidad, y entonces, pues, aunque mucha gente se siente atraída a Dignidad, es un partido como que yo lo veo demasiado religioso, por ejemplo, para un sector que es conservador pero que no es religioso. Así que el pueblo está un poquito
está como entre la espada y la pared, porque aunque quisiera una alternativa distinta, yo creo que es el momento de romper con esto y que es el momento también en que las candidaturas independientes pueden aflorar. ¿Usted va a postularse a algo? Pues hay una gran posibilidad de todo, de que me quede con mis medios o de que me lance a la política, porque cuando tú ves esto, aunque tú no quieras estar aquí, porque aquí yo no necesito vivir del fondo público, porque yo puedo vivir del fondo privado, porque lo hice mucho tiempo. Pero cuando tú ves esto y cuando te tratan de esquinear y te tratan de hostigar y de intimidar para que tú te vayas, en mi caso, eso me invita a quedarme, me invita a seguir aquí, porque si ellos me detestan, alguna razón y de peso tienen, yo creo que personas de verdad íntegras, no dije perfectas, pero sí íntegras, es el momento de que ocupen los espacios de poder. ¿Quién es el más corrupto? A rayos, Rubén. No es ¿Quién es el más corrupto? No es una sola persona. No, esto no es una persona, esto es un esquema de gente que en nivel de corrupción están todos, le podemos dar un premio. Deberíamos crear un premio, Rubén, y aquí en tu programa puedes dar el premio del más corrupto, le hacemos una estatuilla y que cuando lleguen aquí tú se la entregues, que el pueblo vote. Dale opciones y que el pueblo vote y le das premios aquí, públicos, del más corrupto. Porque esto ya parece un chiste de mal gusto, Rubén, lamentablemente. Y lo vemos entonces, ¿dónde? En los aumentos de peaje, en los incesantes aumentos de la luz, en los traqueteos del gobierno central con la Junta de Control Fiscal, que el gobierno lleva casos legales con los que se nutren un montón de abogados que son también donantes del partido, llegan entonces al Foro Federal a tratar de detener el poder de la Junta, pero tras bastidores, el gobernador de Puerto Rico junto con su gente, coge a la Junta y le dice, mira, te voy a dejar cojo aquí para que tengas de dónde engancharte y no darle para adelante a esto. Es todo un esquema de corrupción. Todo es un esquema de corrupción. Y sacar ese esquema de corrupción va a llevar pepa, mollero, gente buena, gente con la que podamos hacer alianzas de verdad para empezar a arrancar las raíces, como la hierba mala, que hay que arrancarla desde la raíz. Es así, Rubén. Tenemos una tarea bien ardua. Y usted, habiéndome dicho todo lo que me ha dicho hoy, y me ha dicho mucho, ¿usted se siente optimista? Claro. ¿Sí? Sabemos cuál es el final de todo esto. O sea, el ser humano vive de la esperanza. Cuando a una persona le diagnostican una enfermedad terminal, como un cáncer o cualquier otra enfermedad, muchas personas mantienen una buena actitud. Y esa buena actitud nace de la esperanza. El pueblo no puede estar desesperanzado. O sea, que nosotros tengamos esta discusión no significa que queremos ser pesimistas y dañarle el día a la gente. No se trata de eso. Se trata de identificar el problema, porque esto es como Alcohólicos Anónimos. Tú tienes un problema, el primer paso es identificarlo y aceptarlo. Tiene que haber un proceso de aceptación y de destete. Tenemos que desconectarnos. Si hay vínculos con el partido, ser fuertes y desconectarnos de ese partido. Tenemos que hacerlo. Y cuando digo desconectarnos, no estoy hablando de desafiliarse necesariamente, pero hay que desconectarse de figuras que no solamente dañan lo que es la partidocracia, que es tan importante, pero que está tan corroída, sino también la ideología misma de las creencias que tengamos, las que sean. Tenemos que desconectarnos de eso. Mira, otra cosita que quería decir, Rubén, el esquema de corrupción, la contratación, ¿cómo es? Yo voy a una subasta, porque ellos siguen la ley. Lo que pasa es que ellos siguen la ley en términos de las contrataciones para que sea imperceptible. Contratas, te doy el precio más bajo. ¿Qué hizo Santa María? Le dio a Guaynabo el precio más bajo. Y más adelante, junto con esta señora Ballines, que es hoy la directora del Centro de Convenciones, que era en aquel momento la vicealcaldesa, ¿qué hicieron? Le hicieron enmiendas al contrato para que un contrato de $800,000 se convirtió al final en un contrato de casi $3 millones. ¿Por qué? Porque yo te doy a ti una cotización bajita con la expectativa, lo que te estoy dando, de que me aumentes eso después. ¿Pero usted cree que Mariela Ballines está metida en esto? Bueno, el nombre de ella salió, mira, salió el vicealcalde Edgardo Faria y Mariela Ballines como los que firmaron esas enmiendas. Ayer se habló de verdad, de esas enmiendas, de cómo las enmiendas son también esquemas de corrupción. Yo no estoy diciendo que ella sea corrupta, pero yo estoy diciendo que ella lo firmó. Quiere decir que Santa María justifica los aumentos de aquel precio que te di. Yo te doy un precio bien bajito, tú me das el contrato y después yo te elevo el precio, porque tú tienes que hacer que esas enmiendas se pasen. Ese fue el compromiso. Y ese es el esquema. Ese es el esquema de las contrataciones.
Gracias, Elizabeth Torres. Gracias a ti, Rubén, y un abrazo fuerte. Espero que esto que yo estoy diciendo de verdad puedan superar lo personal y que cale profundo en los corazones de nuestro pueblo. Gracias. A ti. 7:30.